Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Academiqueando, como siempre para hablar de libros, de la academia y también generar muchos más debates, conversaciones, charlas alrededor de todos estos temas que genera la academia, pero que son parte de nuestra cotidianidad. Y es por eso que hoy nos encontramos con Frank Molano, a quien saludo. Buenos días, Frank, ¿cómo está? Alexander, muy buenos días. Muchas gracias por esta actividad de difusión, de conversa. Muy entusiasmado. Invitamos a Frank y le damos muchísimas gracias por estar aquí, porque creo que fue el año pasado que se publicó, sí, el año pasado, yo lo compré en la Feria del Libro del año pasado, en el stand de la Universidad de los Andes, y cuando lo vi dije, a este libro hay que hacer algo con él, hay que generar porque es un tema muy cotidiano, sobre todo para quienes vivimos y habitamos la ciudad de Bogotá, porque me refiero al libro y el libro que vamos a estar hablando hoy es sobre historia de la basura en Bogotá, escobitas, bacterias y botaderos 1950-2023. Todos tenemos relación con la basura, obviamente, y esto es lo que vamos a estar charlando el día de hoy. Así que, Frank, quiero empezar con una frase que me pareció maravillosa, la verdad, y que está justo al inicio de este libro. Y es, voy a citarte, Frank, mientras realizaba la investigación doctoral en la Universidad de los Andes, de la que resultó este libro, reciclé las memorias de mis experiencias con la basura. ¿Cómo es eso de reciclar las memorias de la experiencia con la basura? Y bueno, ¿cómo surge este libro? Bueno, tú ya decías que en general todos tenemos una experiencia cotidiana con nuestros residuos. Y esa experiencia también posiblemente tengamos recuerdos de infancia, a lo largo de la vida nos hemos conectado. Pero hay momentos en los que ese recuerdo se puede reensamblar, ¿ya? Retomar el recuerdo y reprogramarlo y reproducirlo en clave, pues como es el reciclaje, ¿no? Que es obtener una materia que está ahí, que parece no tiene ningún uso, y volverla a reintroducir al circuito socioeconómico y con una nueva utilidad. Y entonces nuestras memorias sobre asuntos que parecen intrascendentes o son tan triviales y cotidianos, tan normalizados que no nos permite pensarnos como especie y como sociedad. Y entonces efectivamente tuve la oportunidad de conectar esos recuerdos de mi experiencia en la ciudad y de mi experiencia mediada por la relación con la basura para situar esos recuerdos en un contexto mayor de la historia de la ciudad, de la historia reciente de la ciudad, ¿no? Entonces, por eso esa figura, pues que es como opera el reciclaje. Reciclaje le da un nuevo uso y un nuevo valor a elementos que parece que ya no tienen ningún sentido productivo. Frank, yo estaba pensando en, en un par de cosas mientras que tú hablabas. Y es, por un lado, claro, tú eres licenciado en ciencias sociales, eres historiador, doctor en historia. Esto es una investigación en historia. Y entonces a nosotros nos atraviesa la, el lugar de producción, el lugar de enunciación desde donde estamos hablando, ¿no? Y creo que a cada sujeto histórico lo atraviesa también eso. Y nos acercamos a las investigaciones a partir de allí, ¿no? Producimos, nos preguntamos sobre cosas a partir de ese mismo contexto, de esas mismas em, eh, cuestiones sociales, económicas, políticas que nos atraviesan. Y allí salen nuestros intereses, ¿no? Teniendo en cuenta eso, y te cuento, a mí me gusta conceptualizar las cosas. Yo soy uno de esos historiadores que vive pensando en conceptos
y como que complejizamos mucho más a veces en general cosas que, que no solemos pensar o que lo pensamos como dado por hecho, como que lo sabemos. Pienso en eso en la basura y sobre todo leyendo tu libro. Y es que mientras que estaba leyendo, evoqué también un recuerdo. Yo soy habitante del municipio de Cibaté. Vivo en Cibaté, estoy grabando desde Cibaté y hace un par de años tuve la oportunidad de estar trabajando alrededor de temas del asbesto en Colombia y su prohibición. Y entonces mientras que estaba leyendo tu libro, se me vino a la cabeza que para la década de 1970 muchas personas eh, consideraban al asbesto acá en Cibaté como un producto, como una oportunidad para rellenar los pisos de sus casas, construir sus casas. Pero para la empresa productora de ese residuo, pues era eso, era un residuo, era basura. No lo necesitaba y lo dejaba botado. Y esto tuvo unas consecuencias ambientales gigantes y de salud gigantes. Entonces, nos relacionamos, y eso tú lo muestras muy bien en el libro, nos relacionamos a partir de a los objetos y en este caso a la basura, a partir de nuestra condición social, de género, económica, etcétera. Hay unos factores ahí importantes. Quiero que hablemos de qué es la basura, teniendo en cuenta esta introducción un poco larga que estoy diciendo. ¿Qué es la basura, Frank? Bueno, claro, en la perspectiva histórica, también como pienso que hay que cruzar varias miradas, ¿no? Porque claro, hay una dimensión filosófica, una dimensión material, una dimensión histórica, una dimensión política, que media aquello que una sociedad define o construye como que es estar limpio o sucio, que puede ser útil o inútil en esas claves binarias que permiten darle un orden a lo social, ¿no? Entonces, etimológicamente uno diría que en inglés, en portugués, en francés, en español, hay unos sentidos de aquello, por ejemplo, el waste o el garbage, que son dos connotaciones, el residuo y el garbage como la inmundicia, que tiene además una connotación moral, ¿no? Sobre todo el garbage. En español, igualmente, residuo es un concepto mucho más reciente. En los archivos, por ejemplo, del siglo XIX no aparece, aparece el concepto o inmundicia y basura, de vastum, lo que está por el suelo. Aquello que está por el suelo, también con una connotación moral de que lo que está por el suelo, lo que se arrastra es despreciable. Em, pero efectivamente cada sociedad valora sus materialidades, ¿no? Hay materialidades que son muy apreciadas y que definen cómo un individuo decide conservar algo y en determinado momento abandonarlo, ¿no? Entonces yo conservo la carcasa del celular, pero cuando ese fenómeno deja de cobrar sentido, no sé qué hacer. O el palito de la paleta de helado, mientras la tengo, luego se convierte en algo que filosóficamente pierde sentido cuando no está conectado al uso inmediato. Pero efectivamente no solamente es un asunto de representación y de materialidad, sino de cómo ese objeto circula en la sociedad, y cuando una sociedad considera que hay ciertas materialidades que carecen, o cierto sector de la sociedad que carecen de valor, hay una disputa por quién está más cerca y más lejos de aquello. Y entonces, por tanto, no ese es un concepto de una alta hibridez.
es muy híbrido, porque no es solo materialidad, también es la definición de en dónde está esa materialidad y de quién puede estar cerca o lejos de ella. A veces solemos pensar que solamente es o más bien es una relación material semiótica, es materialidad y semiología, lo que hace que en una época, por ejemplo, por decir algo, las sociedades campesinas, y yo he encontrado en archivos, en memorias del siglo XIX, que gran parte de los desperdicios urbanos eran transportados a la sabana de Bogotá. Venía gente y todavía hasta los años 60 municipios como Funza, Cibaté, eh, parte de sus rentas estaba en vender los orgánicos, los residuos, era parte de la renta del municipio, o sea, era algo valorado. Cuando lo orgánico carece, deja de ser reemplazado por el abono de la Revolución Verde, química, el orgánico se convierte en un problema. De hecho, en el libro cuento que encontré en el archivo una denuncia de hortelanos de la Sabana al Consejo, que le dicen al Consejo en los años 60, al 50, que por qué le están dando el abono a los jesuitas y es de ellos, están pidiendo los camiones de basura para sus tierras. Y entonces no hay basura no es unidireccional, ¿no? Para los campesinos hortelanos, basura entendida como, antes del plástico, como ceniza, eh, restos de los excrementos de los caballos y los animales urbanos, y residuos orgánicos de las casas, es el abono. Y lo pelean y lo disputan. Pero si a usted se vive en la ciudad, vive en la zona urbana y se le amontona, empieza a oler. Entonces hay una disputa de a dónde ir. Y cuando el orgánico deja de tener una posibilidad en las relaciones ecosistémicas de la sabana para Bogotá, se busca otra cosa, ¿no? Y por eso la idea va cambiando, ¿no? Va cambiando. Hoy la idea del plástico, de la botella plástica, se vuelve basura en el momento que ya no tiene una utilidad, se bota, pero para un sector de la sociedad es muy importante e incluso para un sector de la economía es importante. Y entonces siempre está en movimiento la categoría, ¿no? De hecho, hay una basura que es absolutamente invisible, muy parecida a la del asbesto. Bogotá produce hoy más o menos unos 10.000 toneladas de residuos domésticos, pero producimos 43.000 toneladas se llama de residuos de construcción y demolición. Es mucho más. Y es invisible porque no huele. No huele, no tiene moscas, y todavía no está es problematizada por digamos, por las políticas de qué hacer con ese tonelaje. El metro, por ejemplo, produce una gran cantidad, pero mientras no nos afecta, no la pensamos. La ciudadanía está muy molesta con ver moscas y que huela a feo, ¿no? Claro, eso tiene implicaciones cuando son toneladas y toneladas, pero por eso ese es un concepto que va modificándose a medida que las relaciones entre esa materialidad, su semiótica, su espacialidad, las luchas de poder, de representación, va generando el concepto. O sea, es muy interesante rastrearlo, ¿no? Eh, Hoy tenemos más o menos claro qué es el residuo sólido urbano y qué es el residuo líquido, o las aguas residuales. Siglo XIX eso no existe para la gente es indistinto hasta que aparecen los sistemas diferenciados, ¿no? El sistema de alcantarillado y el sistema de acarreo de residuos. Y hay más conciencia, porque ahí surgen las crisis de basuras, curiosamente. Cuando está el sistema y la gente se acostumbra a que tiene que pasar unos obreros por la calle recogiendo, y si no pasan, entonces empieza a oler a feo, porque el sistema va condicionando de que yo entrego mis residuos a la red urbana que se encarga de eso. Y esas redes están históricamente cambiantes, entran nuevos actores, actores humanos y actores no humanos, ¿no? Animales, bacterias, que hacen que lo que decimos basura sea, hay que situarlo históricamente. En cada momento hay unas definiciones propias. Claro, cada momento tiene unas definiciones propias que derivan de esos contextos.
y me quedé pensando en lo del metro. Claro, yo no había pensado, transito todos los días por el lado del metro, pero jamás me había puesto a pensar en los residuos de la construcción del metro y a dónde va a parar eso. No sé, la verdad. Pero bueno, siguiendo un poco y adentrándonos un poco más en el libro, este libro tiene una estructura bien marcada. Hay dos partes, dos grandes partes que tienen una serie de capítulos cada una, y esas dos partes se constituyen a partir de dos ejes muy importantes para ti, Frank, y para el análisis que realizas en este libro. Y es el régimen desarrollista, que le sitúas entre 1950 a 1988, y el régimen neoliberal ambiental, rayita ambientalista, que va desde el 89 hasta, pues hasta hoy, ¿no? Hasta nuestros días. Y allí hay unas diferencias. Muy rápidamente, hablemos de esos dos regímenes, cómo se constituyen y las diferencias un poco que hay entre el uno y el otro, ¿no? Uno un poco más ligado hacia el mercado, pues, estamos hablando de neoliberalismo, privatización, etcétera, y otro que era bien diferente en esta media mitad del siglo XX. Rápidamente, esta idea de regímenes la retomo de una socióloga, Shusha Gile, que ella a la vez ensambla dos conceptos, la teoría del actor red del actor y el modo de producción de Marx, ¿no? Para mirar como patrones, sobre todo en un estudio que ella hace del tránsito de la Hungría socialista a la caída del muro a la Hungría del capitalismo, pues, y hace un trabajo tremendo, 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 en el que la materialidad, el cambio de la materialidad y las prácticas, bueno. Entonces, yo reensamblo ese concepto, lo articulo con otras ideas y también introduzco, claro, los regímenes, pese al término régimen, no son tan sólidos, también tienen sus fisuras, pero también hay actores de los flujos globales de saber, de ciencia, tecnología y capital, ¿no? También. em, entonces, un poco en la historia latinoamericana solemos hablar del desarrollismo, ¿cierto? Este periodo desarrollista y luego el periodo neoliberal y los retomo, los miro, un poco siguiendo el concepto, el consejo de Claudia Leal de que la historia ambiental nos debe ayudar a mirar con otros ojos lo que se ha visto, ¿no? La regeneración en términos ambientales, el Bogotazo, la pregunta tuya del metro. También me pregunté qué pasó con todos los residuos del Bogotazo. O sea, leer el Bogotazo en otra clave, en Que clave fueron un montón, ¿no? sí, También ahorita vi un video de eh, la demolición del cartucho. ¿A dónde puede claro. parar todo eso? Todo eso, claro, claro. Entonces, digamos, retomo esos periodos de la historia socioeconómica, pero interrogados desde qué relaciones la ciudad y el país se establece con los desechos. Y encuentro muy marcado que la primera misión del Banco Mundial a finales de los 40 empieza hay una preocupación global por los residuos de salubridad, pero también en términos económicos. Y la sugerencia que Enrique Peñalosa en ese momento y Luquín Carri o Corri hacen es que son, y lo que dice el Banco Mundial es basura para el desarrollo. O sea, ¿cómo hacemos productivo? Y, digamos, se logra en varios sentidos. Gran parte de los suelos de expansión urbana, de sacar a Bogotá del casco céntrico y expandirlo hacia el occidente y hacia el norte, de secar los humedales de la autopista del norte, están hechos sobre escombros y basuras, ¿no? Por recomendación, o sea, hay una recomendación pero es un fenómeno que ocurre en todo lado.
De hecho, hay varios trabajos en el mundo que muestran que, y de hecho los geólogos ya han introducido, unos archivos de la naturaleza que están en el suelo que muestran que hay una huella geológica que se llama suelos producidos con escombros, suelos producidos con basura en todas las ciudades del mundo. Eh, Es como acá en Cibaté, lo que te comentaba. sí, Parte claro. de nuestro suelo urbano fue rellenado con asbesto y parte de varios barrios, tres, cuatro barrios, están sobre residuos de construcción de asbesto. Claro, entonces ahí hay una preocupación de hacer productivo para expansión urbana, pero también hay intentos, em, otras exploraciones desde las autoridades nacionales y distritales, ¿no? De hecho, hay una gran preocupación por crear una gran planta de orgánicos en Bogotá y la recomendación del Ministerio de Salud, hacer abonos. Siguen mucho la experiencia de Manizales, que la Federación de Cafeteros lleva la basura de Manizales para abonar los cafetales de Chinchiná. Entonces ahí ese es el momento, claro, y el Estado en el desarrollismo tiene una fuerza muy importante. Entonces crea una empresa que es también las recomendaciones del Banco del nacimiento del Banco Mundial, crear empresas públicas fuertes, técnicas independientes, pero eso se cruza con nuestra historia política y es una empresa liberal conservadora, es una empresa frente nacionalista. La mitad de los obreros son liberales, la mitad conservadores, crean un sindicato muy poderoso, con una capacidad de negociación porque está anclado ahí. Y a la vez hay una lucha ciudadana muy activa de las juntas comunales del papel del quejoso. El quejoso en la prensa, en la radio, toca muchísimo. Entonces la queja aquí se convierte en un recurso de acción política. Mi barrio está sucio o mi barrio organizo aquí una campaña dominical, un carnaval de la escoba. También hay una movilización ciudadana por algo que llamamos, lo llamo ahí un contrato del aseo tácito, la apuesta, vamos a tener una ciudad limpia, la apuesta de las alcaldías, pero también, bueno, si es una ciudad limpia, entonces las comunidades de los barrios que están naciendo también pelean por eso. Em, pero digamos que todo eso lo que orienta es que hay una materialidad que permite su aprovechamiento, que es esta materialidad donde se mezcla lo orgánico y como la ciudad se está ampliando, hay también mucho eh, eh, elemento de construcción y de excavación que se revuelve y permite hacer suelos. Y, y sin duda, hasta los años 60 la sabana utilizó sus residuos orgánicos para la agricultura. Entonces, hay un informe muy bonito que encuentro de la Nacional sobre Funza y en el año 60 y dice, en Funza el problema de no hay problema de la basura porque se está rellenando la laguna del Cacique y el municipio vende sus residuos, es un ingreso muy importante del municipio, la venta de basura a los campesinos y en los jardines la gente usa, pero todo eso, digamos que va dándole forma a unas prácticas, de hecho, donde el ciudadano deposita su basura en la caneca y la caneca, la que sea, se va al camión. Ese es digamos, todo eso es el desarrollismo, ¿no? Un sindicato fuerte, una idea de que la basura es una materia prima para el crecimiento económico y la expansión urbana, con un Estado intervencionista y que opera el sistema, ¿no? Pero eso va colapsando, eso hay un contexto a partir de los 70s, 80s, tanto político como cultural y material, ¿no? Em, y sin duda hay una crítica al manejo. Siempre está la crítica a quien maneja la basura, siempre la vamos a tener, pero particularmente se alimenta de la teoría neoliberal de que el Estado es mal administrador,
no sirve, hay que eliminarlo inicialmente. Y obviamente el sistema de aseo es el más desprestigiado. Es más fácil empezar por ahí. El proceso de es la primera empresa que en el país digamos, se concesiona a privados. Es decir, sigue siendo, porque el Estado es el dueño del municipio, pero lo concesiona a privados para que lo operen privados. Em, pero no solamente es la privatización, sino que esto coincide con también unos flujos globales de capital. Surge unas corporaciones internacionales que empiezan a intervenir en servicios públicos en América Latina, en el mundo. Se expande, por ejemplo, Aguas de París, la misma dictadura argentina crea unas empresas privadas de servicios que se globalizan, se expanden. Entonces van surgiendo nuevos componentes. Y aparece obviamente un nuevo residuo muy saludado, así como el asbesto, ¿no? Muy saludado, ferias del plástico, en los años 80, la idea de que la mujer va a tener, porque se asocia que quien gestiona la basura doméstica es las señoras, entonces, señora, usted su vida se le va a facilitar, deje de preocuparse por las canecas que se las dañan, se las rompen, se las roban, y entonces en la bolsa plástica usted la pone allí y es más sanitario, más limpio. Pero además de todo eso, la ciudad se queda, o sea, se va ensamblando un nuevo asunto. La ciudad se queda sin terrenos para depositar, sin lotes, que fue muy común en los 70s, en los barrios, rellenar eh, y los dos grandes botaderos colapsan, y entonces aparece una tecnología además con un nombre muy fuerte, relleno sanitario, una tecnología internacional probada en la Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, adoptada por la Organización Mundial de la Salud. Y esas circunstancias van configurando un nuevo escenario, nuevos actores, Em, y hay un momento que es el colapso del año 89, cuando hay un paro muy fuerte en Patio Bonito, Barrio Britalia, la gente no permite el acceso de camiones y ya se venía explorando otro sitio en el sur de Bogotá, decían, busquemos para Portunjuelito. Y se improvisa, hay estudios, pero se improvisa por el paro, tiene que cogerse un estudio que se había hecho en otro terreno y con ese estudio improvisado se monta el relleno de Doña Juana. Entonces, relleno sanitario, capitales internacionales, mala valoración de la gestión del Estado, crítica a los obreros del sindicato, a los que se les culpabiliza de la ineficiencia en el barrido y la idea de que la ciudad va a estar mucho mejor con un relleno sanitario y con unos operadores privados que le quitan poder a los obreros que controlaban la basura, porque la basura era el elemento de protesta, ¿no? Y entonces eso configura, y un discurso global sanitario ambiental, ¿no? De hecho, se hacen estudios ambientales para el relleno, circula globalmente la idea de que ya no es el problema sanitario médico, sino es un problema ambiental. La gestión es una gestión ambiental de los residuos urbanos. Por eso aparecen y nuevas relaciones de los ciudadanos, ¿no? El ciudadano deja de quejarse porque la queja era muy fácil. El periódico, si era el alcalde liberal, entonces el periódico conservador era la tribuna de los quejosos, y si era lo contrario, pues el quejoso tenía mucha fuerza y era una gran preocupación. Luego, esto desaparece. Después el Estado tiene que buscar cómo recoge las quejas ciudadanas y modifica, porque el inicio de la privatización es muy radical. De hecho, la función de vigilancia prácticamente desaparece en los primeros años, ¿no? eh, Porque es muy radical, la privatización es radical. Y la idea es que casi que el Estado ni siquiera regule, que el mercado se regula. Luego se dan cuenta que fue un exceso bueno, estamos tratando todavía de mejorar la capacidad de vigilancia, pero por eso son dos regímenes donde materialidades, relaciones, actores, compromisos, visiones, rutinas, ritmos modifican las relaciones, ¿no? Yo creo que para ir cerrando y dejar también un poco antojada a la gente
que está viendo esta transmisión, o bueno, que va a ver esta transmisión, este video de Academiqueando, y es que podríamos hablar de un montón de temas más, actores, cuestiones de mercado, empresas, recicladores, etcétera. Allí hay unos actores, unas dinámicas bien importantes, pero para ir cerrando, quiero que hablemos de esa conexión pasado-presente, sobre todo en un presente muy, em, que en este momento está siendo muy mediático por el modelo de basuras de Bogotá y la crisis, la nueva crisis, como lo decías, eh, que se avecina o que ya está presente en la ciudad. Entonces, quisiera que habláramos un poquito de el presente de las basuras en la ciudad de Bogotá, eh, y de cómo el pasado, este pasado que tú nos estás narrando, lo termina configurando un poco. ¿Cómo llegamos a que en estos momentos estemos a punto de que el otro año no haya modelo de basuras en Bogotá? Em, sí, claro, hay a partir del 2008, perdón, 18, em, tras el intento fallido de Petro de fortalecer el servicio público de aseo, pues viene una nueva reconfiguración. De hecho, Bogotá siempre ha estado partida en sectores, ¿no? Desde los años 20, que el norte, que el sur. La diferencia es que han sido unos operadores privados que se encargan de una cantidad de kilómetros, de unas toneladas, pero tampoco ha resuelto el asunto, porque Bogotá tiene un problema y es que Bogotá ha mejorado. De hecho, eso es una de las marcas de la desigualdad territorial en Colombia. En Bogotá tenemos mejores ingresos, más oportunidades laborales, y cuando una sociedad tiene mejores ingresos, produce más, produce más residuos, más basuras. Eso es un asunto de una complejidad. Pero simultáneamente, al tiempo que crece el volumen, em, tenemos también un problema histórico de una débil consolidación de llamémosle una cultura ciudadana. Eso ha sido fluctuante, ¿no? Decía yo que en el desarrollismo las acciones comunales fueron muy participativas, la capacidad ciudadana de la preocupación por el aseo, pero eso también la ciudad va modificándose, llegan nuevos actores, migrantes, la ciudad crece cada día y, por ejemplo, un contrato de recolección, la ciudad está moviéndose. Entonces, la empresa se le dice, usted barre 50.000 kilómetros, pero puede que aparezcan nuevos barrios y pues dicen, no, el contrato dice 50.000, entonces yo no tenemos, porque no tenemos gasolina, la plata no da. Entonces, tenemos entonces mayor volumen de residuos, tenemos una ciudad muy cambiante, muy dinámica, que se expande. Tenemos también algo que no se ha resuelto y es una capacidad de regulación del Estado, o sea, porque la privatización golpeó mucho esa capacidad. Y las instancias reguladoras, o sea, tanto la UAES, que es la que organiza, como las empresas encargadas de las auditorías, yo digo que ahí hay unos reciclajes de funcionarios que pasan de ser abogados, técnicos de las empresas, pasan al distrito y luego pasan ahí. Y hay una débil autonomía del Estado en su capacidad reguladora. Está muy sometida al lobby empresarial. Y ahí se han conformado unos grandes emporios en Colombia. De toda Colombia, solo 8 empresas manejan el 80% del servicio de aseo en Colombia. 8 grandes empresas. Tienen mucha fuerza política, mediática, y en Bogotá son poderosísimos. Entonces, todos esos factores no son, o sea, o sea, seguimos teniendo esto. Y entonces, claro,
La idea de que Bogotá, partida en áreas de servicio exclusivo, pasara a la libre competencia, porque no hay libre competencia. O sea, el neoliberal no quiere decir libre competencia, sino también quiere decir grandes capitales que tienen injerencia en el Estado, que es una política corporativa. Porque efectivamente hay una demanda ciudadana que se empieza a sentir, y es que em, históricamente en el siglo XIX no se cobraba por el servicio de aseo. Luego se empieza a cobrar en el impuesto predial y luego pasa a la tarifa. Pero como estaba en la tarifa del acueducto o en la de la energía, la gente suele decir que cara estaba, me llegó muy caro el recibo del agua. Lo que ocurre ahora es que hay una mayor conciencia de que es uno de los servicios más costosos, porque hay que pagar barrido, recolección, lavado de calles, poda de árboles, hay que pagar el enterramiento en Doña Juana y hay que pagar la tarifa muy poquita de los recicladores. Entonces, esto ha generado una conciencia de que hay un problema, de que hay que resolver y que la gente quiere participar, ¿no? De hecho, hay sectores que dicen, pésenme a mí la basura. Y si yo, pésenme y cóbrenme lo que yo produzco. Y hay gente que está a pequeña escala que está diciendo, estoy demostrando. Tenemos un caso en Bogotá, el barrio El Regalo en Bosa, que demostró que no genera gran cantidad y renegoció con la alcaldía la tarifa. Tienen todas unas prácticas. Y entonces ellos dicen, no sirve más un modelo de decir yo a quién le entrego mis residuos. Si tú organizas tus residuos orgánicos, eh, lo que pasa es que es una ciudad de escala y tenemos un problema que tiene la ciudad y es las grandes fórmulas, ¿no? O sea, resolver el problema del transporte, Transmilenio, no, que ahora el metro, no, que cómo resolvemos el problema de las basuras, relleno sanitario. Esas fórmulas para una ciudad de una complejidad tan grande. Normalmente en una ciudad latinoamericana común, Caracas tiene 3 rellenos sanitarios, Lima tiene 3, Buenos Aires tiene 7 rellenos. Nosotros nos quedamos solo con uno por razones No, no, ahí en el libro explicamos algo de eso. Pero esto va a ser, y de hecho, claro, ¿qué es lo que va a haber? Lo que ha ocurrido desde 1800. Tengo registrada la primera crisis. 1893, la primera crisis, la ciudad se quedó sin barrer durante 3 días, pero vamos a venir va a venir una crisis que se va a administrar para que la ciudad esté limpia, pero eso no resuelve de fondo problemas, por ejemplo, problemas grandes, graves de dónde depositan y la desigualdad socioespacial que implica el Doña Juana. Eh, Eso no, porque el asunto de la premura es la premura de las alcaldías y del ciudadano, pues que paga su tarifa, es no quiero ver basura en mi calle. Pero ese es solo un aspecto de la complejidad que esto implica, ¿no? ¿Qué hacemos con esas basuras? ¿Qué hacemos con las comunidades el movimiento paquero que es tan importante, que demuestra que está contribuyendo a disminuir los impactos, que quiere renegociar? O sea, estamos en un momento en que la gente está diciendo que cambiar no solamente el modelo de si yo decido a quién le entrego mis residuos o un operador único, sino que hay más componentes que aún no están contemplados y vamos a vivir una transición hasta que lleguemos a un proceso distinto, ¿no? Un proceso más participativo, con más opciones, un repertorio espacial, no solamente situado en el Doña Juana, una mayor democratización de muchas cosas, del espacio público, de quién accede, quién está más limpio y más sucio, de dónde están las bodegas de reciclaje, de quienes participan en la gestión de los residuos. Son muchos elementos em, y esto va a estar, vamos a tener una crisis que es recurrente para intentar buscar qué es lo que ha hecho la ciudad durante ya 150 años en relación al aseo. Pues Frank, muchas gracias por estar aquí. Les recuerdo, estuvimos hablando del libro Historia de la basura en Bogotá, escobitas, bacterias y botaderos 1950-2000.
Tres, nos quedan muchos temas por fuera. Doña Juana es uno de esos grandes temas que podríamos durar un buen rato hablando de ello. Pero bueno, consulten el libro publicado por la Universidad de los Andes, por la Ediciones Uniandes, la editorial de la universidad, y por la Universidad Distrital Francisco Francisco José de José Calvo. de Caldas, estaba con, Sí, con la Tadeo en la cabeza, Jorge Tadeo. con la Universidad Sí. Distrital Francisco José de Caldas y su editorial, a quienes les agradecemos también mucho no solamente por esta publicación, sino por ponernos en contacto con Frank, con quien estuvimos hablando hoy. Frank, de nuevo, muchas gracias y siempre bienvenido a estos micrófonos. No, a ustedes, muchas gracias, Alexander, y muchos éxitos con esta empresa. Bien, y a ustedes ya saben, nos pueden encontrar en todas las redes sociales, nos encontramos en TikTok, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn y por supuesto en nuestro canal de YouTube en donde están viendo este video. Compártanlo, suscríbanse y conozcan mucho más de lo que genera la academia y de esos debates que se forman allí. Mi nombre es Alexander González y nos vemos en un próximo episodio. Hasta pronto.